Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver la trombopatía microangiopática como causa de esquistocitos. ¿De dónde se originan? Bueno, esos esquistocitos se originan básicamente de dos grandes, por dos grandes causas. Una de ellas es el daño mecánico y dentro del daño mecánico tenemos por fibrina. Dentro del vaso sanguíneo se forman unas mallas de fibrina y esas mallas de fibrina generalmente se les llaman unos trombos hialinos que tienen una gran cantidad de plaquetas y fibrina. Esas mallas de fibrina, entonces los glóbulos rojos se adhieren a esas mallas de fibrina y con el flujo sanguíneo, entonces esos glóbulos rojos se despegan, se desprenden y cuando se desprenden entonces se produce este daño del eritrocito. Parte de su membrana queda allí, el eritrocito entonces se ve obligado a cambiar de forma y se generan estos esquistocitos. Así es como se generan los esquistocitos por, digamos, estas mallas de fibrina. Esto puede ser un proceso que puede llevar tiempo en el individuo y es un proceso que incluso puede generar una anemia. Y estas anemias las que conocemos como las anemias microangiopática trombótica. Microangiopática porque se están dando en pequeños vasos sanguíneos y trombótica porque se han formado esos trombos, son unos trombos hialinos muy ricos en plaquetas y en fibrina. Esta anemia microangiopática trombótica tiene tres grandes trastornos, que serían los trastornos más importantes que vamos a encontrar aquí. Estos trastornos se caracterizan por tener una anemia, por supuesto, aquí va a depender de la velocidad de instauración de esa anemia, pero lo que usualmente vamos a encontrar es una anemia y vamos a encontrar una trombocitopenia. Son, digamos, las características más importantes de ese hemograma. Dentro de estos trastornos, el más importante de todos es la púrpura trombocitopénica trombótica, en la cual la disminución en la cantidad de plaquetas genera entonces equimosis y otras alteraciones visibles por parte del médico cuando el paciente va a la consulta. ¿Cuál es el problema aquí? Que se generan estos trombos y estos trombos entonces incluso pueden llegar a ocluir los vasos sanguíneos y van a ocluir los vasos de una gran cantidad de órganos. ¿Y esto qué va a hacer? Que exista una falla multiórgano. Y esta falla multiórgano, si no es tratada a tiempo, puede llevar entonces a la muerte de ese individuo. Entonces, la púrpura trombocitopénica trombótica es de muy mal pronóstico si no es tratada inmediatamente. Y por eso es una emergencia. Lo bueno es que el tratamiento médico es relativamente sencillo y da muy buen resultado, pero es un reto su diagnóstico. Otra de las cosas interesantes que encontré es que los esquistocitos pueden aparecer incluso antes de la aparición de los síntomas. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que esa morfología, digamos, es muy importante y puede digamos, sugerir al médico de que esto puede estar ocurriendo, porque bueno, él también tiene otros hallazgos que tiene en esa exploración que hace sobre el paciente. Otro de los trastornos que vamos a encontrar aquí es el síndrome urémico hemolítico. En este caso, estos trombos sobre todo van a afectar al riñón y vamos a tener entonces una insuficiencia renal. Esto generalmente ya se da en niños, sobre todo después de ciertas infecciones con ciertos microorganismos gram negativos. En adultos es mucho más raro y se da también post-infecciones de gram negativo en mujeres embarazadas, en personas que tienen problemas de hipertensión arterial. En la púrpura trombocitopénica trombótica hay dos tipos de trastornos, uno que es hereditario, que es poco frecuente, y uno que es idiopático, que no tiene una causa conocida como tal y que es el más frecuente y que es el más grave de todo porque aparece repentinamente. En el caso del síndrome urémico hemolítico existe otro trastorno, otra patología que es la que desencadena entonces este síndrome. Incluso a esto a veces se le llama los síndromes de microangiopatía trombótica. Otra de las situaciones en la cual también se puede generar esta anemia microangiopática trombótica es como una complicación en trasplantes con células hematopoyéticas, lo que sería una complicación o un trasplante de médula ósea. Entonces tenemos estos tres trastornos en los cuales se van a generar esquistocitos justamente por esas mallas de fibrina. Estos trastornos generan anemia y estos trastornos pueden comprometer la vida del paciente. Y sobre todo este es un reto bastante importante para su diagnóstico y que debe ser tratado lo antes posible y el tratamiento es relativamente
al alcance pues, de cualquier institución de salud. Entonces tenemos que estos esquistocitos, tenemos que eso pueden ser por daño por estas trombinas, pues por un daño mecánico generado porque ellos quedan atrapados allí. Y tenemos a la púrpura trombocitopénica trombótica, al síndrome urémico hemolítico y como una complicación post-trasplante de médula ósea. Pero estas mallas de fibrina se pueden formar en otros trastornos también, como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada, aunque realmente de lo que leí, menos del 50% de las CID generan esquistocitos. Realmente ahí los trastornos más importantes tienen que ver con los mecanismos de la coagulación, con el mecanismo fibrinolítico. También está el síndrome de HELLP, el cual está muy asociado a la preeclampsia, a la eclampsia. Es muy importante en las maternidades, por ejemplo. La hipertensión maligna, el cáncer con metástasis, también estas células pueden liberar factores procoagulantes y entonces generarían estas mallas de fibrina y también pueden generar esquistocitos. De todo modo, aquí hay una condición de base que es la que generaría el problema, ¿sí? Aquí tenemos una organización de estos trastornos que se llaman o se denominan genéricamente como una trombopatía microangiopática. Incluso esto lo he sacado de un grupo de trabajo internacional en púrpura trombocitopénica trombótica que creó entonces una estandarización en esta terminología. Estos trastornos generalmente cursan con trombocitopenia y aquí tenemos separado la púrpura trombocitopénica trombótica, una falla multiórgano. Aquí está el síndrome urémico hemolítico, usualmente que está el problema es a nivel renal. Están los que son postinfección, generalmente por toxinas Chigalai y otras toxinas que también están vinculadas a esto. Hay otro que está mediado por complemento y están las otras condiciones. ¿Qué es lo relevante aquí? Que bueno, que en estas condiciones vamos a tener esquistocitos, pero digamos que no es una prueba confirmatoria, simplemente nos indica que está presente allí. Hoy en día ya existe una prueba confirmatoria que es la medición de esta proteína, que es el ADAMS 13, que realmente se trata de una enzima que está en la membrana de la célula y realmente las células endoteliales van liberando factor von Willebrand y esta enzima se encarga de, digamos, ir separando, ir rompiendo a ese factor von Willebrand. Cuando no está presente o su actividad no es adecuada, entonces se van generando unos multímetros de factor von Willebrand muy grandes que son los que se asocian a que producen entonces esta activación y esta formación de estas mallas de fibrina y estos trombos, sobre todo del tipo hialino. Esto es algo relativamente nuevo, bastante novedoso diría yo. Hay mucha literatura, muchos libros que no hablan de esto todavía, están las sospechas de que esto existe, pero hoy en día esto se puede hacer, es una prueba de laboratorio, nosotros la podemos incorporar en el laboratorio y lo que se hace es medir la actividad. Bueno, como esto es considerado un factor de la coagulación, entonces se trata desde ese mismo enfoque. Lo que nos interesa es medir la actividad, también se mide la inhibición y también se pueden medir anticuerpos generados contra esta proteína. Esto es la prueba confirmatoria en los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica, con esa clínica, con esa presencia de esquistocito y esta proteína menor al 10%, ya se daría el diagnóstico definitivo. Usualmente los valores están en torno al 4% o menos del 5%, están bastante disminuidos, incluso muy cercanos a cero. Y esto fue parte de nuestro en vivo, Esquistocitos.